Esta semana continuamos eh, con la serie titulada ¿Qué sucede después de la muerte? La semana pasada empezamos este estudio profundo y bíblico sobre el estado de los muertos y vimos bastante información. Si usted se perdió el programa pasado, lo puede buscar en mi canal de YouTube o voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que usted pueda ver la primera parte. Compartimos más de una hora información relevante a este tema, relacionada con este tema, la muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vimos que el hombre fue creado por Dios, que el alma es la combinación del soplo, que es espíritu, y, eh, la, eh, y, y la carne, que es el barro. Esas dos cosas entonces forman un ser viviente. Pero vimos que cuando Dios estuvo allí frente a Adán, le dijo, si comes y desobedeces, si comes de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. O sea que el alma puede morir. Y vimos que en la muerte no hay memoria de nada. En la muerte no vamos al infierno, ni vamos al purgatorio, ni vamos al limbo, ni vamos al cielo, al paraíso, sino que los que van a la tumba están inconscientes. Jesús lo describió como que estaban durmiendo cuando habló de Lázaro. Lázaro duerme, pero estaba muerto. Y ciertamente la muerte es un sueño en donde las personas que fueron selladas para salvación descansan hasta la resurrección, cuando se toquen las trompetas de la resurrección, y los que fueron entonces marcados para perdición también descansan hasta la resurrección, la segunda resurrección, para recibir entonces, ahí sí, el fuego de Dios va a consumir a todos los impíos, a todos los que se perdieron, y ahí ya no es un sueño, esa es la muerte eterna, esa es la verdadera muerte, de la cual el que muere allí no tiene resurrección, no tiene esperanza de resurrección. ¿Están viendo? Entonces, hoy continuamos. ¿Qué sucede después de la muerte? Porque hay varios textos que confunden a la gente y muchos cristianos, la Iglesia Católica Romana y muchas iglesias protestantes todavía siguen predicando y creen y enseñan lo que la Biblia no enseña. Y ya hemos mostrado parte de eso en el programa pasado y hoy nos proponemos darle continuidad a, a- a este estudio. Leímos en Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la gran pregunta. Si el hombre muriere o la mujer, ¿volverá a vivir? Incluyendo el niño, el anciano, la persona, ¿volverá a vivir? Ya vimos la semana pasada que sí, en el video pasado, la muerte no es el fin, sino que es un sueño, un descanso temporal. Para el que murió en Cristo es apenas un receso hasta el día de la resurrección. Pero ¿por qué he escuchado que los muertos están vivos? Mucha gente dice, pero es que pastor, yo he escuchado, a mí me han enseñado mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, mi papá, mi mamá, mi familiar, X persona, el predicador, o yo he visto, yo he leído en la Biblia algunos textos que pareciera indicar que los muertos, la persona que muere, va al cielo o está en el cielo. Pues vamos a ver algunos de esos textos y vamos a explicar, vamos a buscar el contexto y qué es lo que el autor quiere decir o quiso dejarnos dicho cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, eh, el relato que estaba escribiendo en el momento. Lo primero que quisiera compartir, cuando empezamos en el Antiguo Testamento, vemos la historia de Saúl, que fue el rey de Israel, él fue el primer rey,
el hombre, el pueblo pidió rey y Dios eligió a Saúl, pero Saúl se fue apartando. O sea, desde el principio Saúl no era muy dado a la consagración, muy dado a buscar de Dios y tuvo sus altas y sus bajas, pero especialmente para final de su reinado, se separó, se apartó totalmente de Dios y entonces Primera de Samuel, el capítulo 28, nos relata la historia de Saúl y la adivina de Endor. Así que le voy a invitar para que lean conmigo. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice, por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Ya Samuel había muerto. So, miren el contexto aquí. El rey se enfrenta con los filisteos, o sea, los filisteos se están preparando para atacar a Israel. Para ese tiempo, el profeta Samuel había muerto. El profeta Samuel era el profeta que Dios estaba utilizando en el tiempo del rey Saúl para comunicarse con el rey, para comunicarse con el pueblo. Pero estaba muerto, había muerto. Samuel. Y dice, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Y Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Noten que aquí en el versículo 4 dice que Saúl había expulsado a los adivinos y a los hechiceros. ¿Está bien eso, sí o no? Claro que sí, está bien, eso está muy bien, porque Dios condena a los adivinos y a los hechiceros. Leímos en el último programa, estudiamos que Dios condena, aborrece todo el que consulta a los muertos, al que llama a los muertos, porque no está consultando, no está hablando con un familiar, sino con espíritus de demonio. Lo vimos en el último programa. Así que Saúl expulsó a los adivinos y a los hechiceros, pero dice versículo 5, cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Cuando Saúl vio el ejército, que eran miles y miles y miles de hombres de guerra, filisteos, guerreros, ese hombre se metió en pánico. Y dice, versículo 6, por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. O sea, él consultó al Señor, pero Dios no le respondió. ¿Por qué? Bueno, porque Saúl no estaba buscando a Dios desde hace un buen tiempo, porque Saúl cuando consultó al Señor no era por respeto a Dios, porque amaba a Dios, porque le quería ser fiel, sino porque el miedo lo empujó a eso. Ustedes saben que hay personas que cuando tienen problemas es que buscan a Dios. Si pierden el empleo, si el médico le dice tienes cáncer, tienes una enfermedad terminal, cuando hay un problema en la familia, así hay mucha gente que solamente busca a Dios cuando hay un problema o cuando hay problemas. Pues este es el caso de Saúl. Se le presentó un problema, los filisteos vienen, el ejército filisteo. Y entonces Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños ni por profetas. Samuel estaba muerto, ni por Urín. Noten que aquí en el versículo 6 dice, ni por Urín. El Urín y el Tumín eran dos piedras, dos instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Son palabras hebreas que significa luces. Urín significa luces y Tumín significa perfecciones. Eran dos piedras que se colocaban en el pectoral del sumo sacerdote del pueblo de Israel, y frente al velo del santuario se consultaba a Jehová, y dependiendo de la piedra que sacara el sumo sacerdote, era confirmada una respuesta positiva o negativa, siempre con la premisa de que esa era la voluntad de Dios ante la interrogante planteada. Noten lo que dice en Éxodo, el capítulo 28, versículo 30. Dice, mete en el pectoral de la decisión divina las piedras sagradas de la suerte
ellas irán sobre el pecho de Aarón cada vez que entre en la presencia del Señor. De esta manera, cuando esté en la presencia del Señor, Aarón llevará siempre sobre su pecho las decisiones divinas acerca de los israelitas. Esa palabra Urim y Tumim no está explícitamente en la Biblia, pero esas piedras que se mencionan aquí, eh, cuando habla aquí en el versículo, Éxodo capítulo 28, versículo 30, dice que estas piedras sagradas de la suerte, ¿ah? Son instrumentos que Dios utilizaba para comunicarse con el sumo sacerdote. Así que cuando el rey Saúl buscó la dirección divina, ni le encontró en sueños, ni le encontró en los profetas, ni lo encontró por el Urim. Y miren cómo dice el versículo 7. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina. ¿Cómo fue? Pero hace unos versículos atrás, él había expulsado a los adivinos y a los hechiceros. Pero ahora el rey Saúl está en una posición tan desesperante, está tan aterrado, que hace lo que Dios había prohibido, lo que él sabía que Dios odiaba y prohibía. Él entonces manda a buscar a una divina dice, para que yo vaya a consultarla. Y entonces les respondieron, bueno, hay una en Endor. Y Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel. Esa palabra evócame es invocar o llamar, dice a Samuel. Pero, ¿qué dice el versículo 3 sobre Samuel? ¿Estaba Samuel vivo o estaba muerto? Estaba muerto. Mírenlo aquí arriba, la Biblia dice claramente que estaba muerto, pero Saúl, que estaba vivo, estaba llamando a Samuel, sabiendo que estaba muerto. Respondió Saúl. Y dice, versículo 12, al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Dice ella, veo un espíritu, porque el rey Saúl no lo veía, el espíritu. La que veía era ella, la adivina. Dice, veo un espíritu que sube de la tierra. ¿De dónde? Noten que este espíritu no baja del cielo, sino que sube ¿de dónde? De la tierra. Y claro, muchas personas dicen, bueno, que Samuel está subiendo del seno de Abraham. Esa frase, sube de la tierra, se refiere a que estaba subiendo del seno de Abraham. Y eso vamos a explicar más adelante. Pero noten algo interesante, sube de la tierra, no baja del cielo. Dice, respondió ella. Sigo leyendo, versículo 14. Y dice Saúl, ¿qué aspecto tiene? Y dice ella, el de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, miren, aquí el espíritu, ahora Saúl puede escuchar lo que dice el espíritu. Samuel le dice, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Y Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti, se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Y el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Y al instante Saúl se desplomó y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho. Miren, si el rey Saúl tenía miedo, ahora es que tiene, está
aterrado. Entonces hay personas que leen esa porción bíblica, 1 Samuel 28, 1 al 20, y dice, tú ves que cuando una persona se muere, en este caso el profeta Samuel, que era un hijo de Dios, un varón de Dios, va al paraíso. Pero lo que estamos viendo aquí no es algo sagrado, no es Samuel, porque Samuel, leímos en el último programa, estaba muerto. Y una persona que está muerta está inconsciente, no va al paraíso, no va al infierno, no va al limbo, no va al purgatorio, sino que está inconsciente, está durmiendo. Entonces, ¿quién es este espíritu que se le aparece al rey Saúl? Noten lo que dice el espíritu: mañana tú y tus hijos se unirán a mí. ¿Cómo es eso? Si Saúl, si el profeta Samuel está en el cielo, ¿cómo es que él le está diciendo al rey Saúl que tú y tus hijos se le unirán a él? Se supone que Saúl y sus hijos, que ciertamente murieron en la guerra el siguiente día, si ellos murieron y murieron separados de Dios, se supone que vayan al infierno. Si creemos en el concepto del paraíso inmediato y del infierno, cuando una persona muere, entonces no se le pueden unir los hijos de Saúl y Saúl, porque ¿para dónde van? ¿Para dónde va Saúl y sus hijos? Para el infierno, porque se separaron de Dios. Entonces, noten los detalles aquí. Este espíritu dice, sube de la tierra, sube envuelto en un manto y le dice, mañana tú y tus hijos se unirán a mí. Lo que el rey Saúl está haciendo aquí es una práctica satánica que Dios le advirtió al pueblo, le dijo, aléjate de todo espíritu de adivinación, de medium, no invoques a los muertos, porque estás llamando espíritus de qué? Espíritus de demonio. El que se le apareció aquí es un espíritu de demonio, es un demonio que está engañando al rey Saúl. Y miren, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos? Bueno, en Primera de Crónicas, el capítulo 10, versículo 13 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 en adelante, dice, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. Oh, ¿cómo fue infiel? Dice, no obedeció al mandato del Señor e incluso consultó a un medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Mm? ¿Están viendo aquí? ¿La Biblia aquí está condenando o está aprobando lo que Saúl hizo? Está condenando. Si Dios no está aquí, si nada bueno está aquí, significa entonces que con quien el rey Saúl estaba hablando era con un espíritu de demonios. Recuerden que leímos que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que se puede disfrazar de quien sea y tomar agarrar el tono, inclusive el tono de voz de una persona, de un hombre o de una mujer, y como él conoce cosas del pasado, cosas y eventos que hicieron dos personas, entonces tiene esa ventaja de poder engañar a la gente, especialmente a los que no conocen las escrituras. Muy bien, seguimos avanzando. Otros toman cuando entran al Nuevo Testamento, dicen, no, 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 es que los que mueren en Cristo van al paraíso, porque Moisés y Elías se le aparecen a Jesús en una ocasión. Y ciertamente, cuando leemos en Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice, 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Y allí frente a ellos Jesús se transformó de la transfiguración. Entonces su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hago 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué se le apareció Moisés
y Elías. Bueno, la Biblia nos explica, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Elías nunca murió. Elías es una excepción a la regla. La regla es que todo ser humano en esta tierra muere. ¿Ah? Va a la tumba, al descanso y luego resucita. En el caso de Elías, Elías representa a todos los que van a estar vivos cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, o sea, a los 144,000. Ese grupo de personas que no van a gustar la muerte, no van a morir, sino que van a pasar por la gran persecución y van a estar vivos cuando Jesús regrese. Dice Segunda de Reyes 2:11, mientras iban caminando y conversando, o sea, Elías y Eliseo, de pronto apareció un carro de fuego y tirando, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Están viendo? Por eso se le apareció Elías a Jesús, porque fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Mm? Pero algunos dirán, pero Moisés, dice la Biblia, que Moisés murió. Sí, Moisés representa a aquellos que mueren, van al descanso y luego resucitan. Pero miren lo que pasó con Moisés. En Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, que Moisés fue resucitado, Jesús reclamó el cuerpo de Moisés a Moisés y les resucitó y le llevó con él. Recuerden que Moisés murió en una montaña viendo la Canaán terrenal, queriendo entrar, pero no pudo. Y nadie supo dónde murió, dónde quedó enterrado, si lo enterraron. Nadie jamás encontró el cuerpo de Moisés, pero murió y quedó un tiempo allí y entonces Jesús lo resucitó. Por eso entonces vemos que Moisés y Elías están en el cielo. Elías fue llevado directamente sin la muerte y Moisés fue resucitado. Por eso se le aparecen a Jesús para fortalecerlo, para consolarlo, para allí comunicarse con él. Eh, y Pedro y Juan y Santiago tuvieron la oportunidad de ver ese momento especial. Así que estos textos aquí en Mateo 17 no comprueban la creencia o la doctrina de que los muertos están conscientes después que mueren. Son excepciones. Elías es una excepción, Moisés también es una excepción. Bueno, hay personas que dicen, bueno, pastor, yo he leído que el fuego es eterno, por los siglos de los siglos, y que el gusano no muere y que el fuego no se apaga. Sí, eso es cierto. Vamos a ver entonces en dónde encontramos esas palabras o esas frases que confunden a mucha gente. Si empezamos en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, versículo 1, perdón, el versículo 2, Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que la Biblia habla de eternidad. Se le da eternidad, vida eterna a los que aceptaron a Jesús y vergüenza y confusión perpetua. Esa palabra allí, perpetua, en hebreo es olam, perpetuidad. Significa continuo, eternamente, eterno, largo, perdurable, permanecer, perpetuamente, perseverar, para siempre o siglo. Son sinónimos de esa palabra que se utiliza allí en Daniel 12:2, de perpetuo, olam, perpetuidad. Cuando la Biblia habla de perpetuo o para siempre, el castigo que reciben los impíos es una muerte eterna. Lo vimos, ya Dios lo dejó claro en el Antiguo Testamento.
Lo dejó claro en Génesis. Si comes, si desobedeces, muere. Toda alma que peca ha de morir. La persona que comete pecado y no recibe perdón, o sea, no se arrepiente, muere. Es una vergüenza y una confusión perpetua, eterna. O sea, no hay vida. Es para siempre, una desgracia, una muerte eterna para siempre. No es temporal, como el sueño de una persona que va a la tumba ahora, Jesús lo llama un sueño, sino que es para siempre. Y vamos a ir descubriendo eso con los textos que vamos a estudiar a continuación. Cuando leemos en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, que es uno de los textos más utilizados cuando se trata de apoyar la inmortalidad de, de las personas, de las almas. Leemos allí en Marcos 9:43 y Jesús está hablando aquí, Marcos está escribiendo, dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Miren aquí lo que dice Jesús, el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. De modo que se repite unas 3 o 4 veces. Noten que Jesús habla de un infierno y nosotros creemos que existirá un infierno. Bueno, aparte del infierno que vivimos en esta tierra, este mundo parece estar viviendo un infierno. El pecado abunda, la maldad, el odio, el asesinato, etcétera. Pero creemos en un infierno de fuego. Lo único que la Biblia dice que ese infierno todavía no se ha presentado, sino que ese infierno se dará después de los 1000 años. O sea, cuando Cristo Jesús regrese, que resucite a sus hijos y lleve a su pueblo al cielo y dure 1000 años en el cielo, luego regresan aquí a la tierra, entonces caerá fuego del cielo y allí se va a producir el infierno. ¿Ah? El único detallito es que no creemos en un infierno eterno, sino un infierno de fuego que no se puede apagar, que va a consumir. Y algunos dirán, pero cómo es que no va a ser eterno? Porque aquí dice que no se puede apagar. Y es cierto, el fuego de Dios no se puede apagar. En otras palabras, nadie lo puede apagar. Usted sabe que el fuego de aquí de la tierra, cuando una casa se incendia, algún lugar, vienen los bomberos, o cuando usted ve algún fuego en la cocina, en la estufa, y lo puede apagar con alguna técnica, lo apaga, o los bomberos apagan un fuego, se puede apagar aquí el fuego de la tierra, pero el fuego de Dios no puede ser apagado. Solo Él lo puede apagar. Solo Él puede detener el infierno. Eso es lo que él quiere decir aquí. Solo Dios puede detener el infierno. Dice, donde el gusano de ellos no muere. Noten que el versículo 44 no dice que la persona no va a morir, sino que el gusano de ellos no muere. Jesús lo que está utilizando aquí esto son palabras simbólicas, es metafórico. Vimos aquí en el versículo 43 que nadie puede detener el infierno o el castigo de Dios. Pero vemos en el 44 que el gusano no muere. Y es que el gusano que no muere no es el símbolo de un alma que no puede morir, sino que es el símbolo de la corrupción que no puede ser purificada. El gusano representa la corrupción del hombre y de los demonios y de Satanás.
la maldad, el pecado. Así que mientras hay fuego, o sea, mientras hay que quemar, el fuego va a seguir quemando y mientras hay que comer, el gusano va a seguir allí sin morir. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ok? So, si conectamos el versículo 44 con el versículo 43, no se puede apagar. O sea, Dios, el fuego de Dios solamente Dios lo puede apagar y el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tú prendes una fogata, tú vas al bosque, a algún lugar y pones leña y tú le prendes fuego, mientras tú le pongas leña y leña y leña, ese fuego puede durar días, meses, años inclusive. Mientras el fuego tenga que quemar, no se apaga. Es que el fuego nunca se apaga. Mientras tiene que quemar, nunca se apaga. Ahora, cuando se acaba la leña, si no se le agrega más leña, entonces el fuego se apaga. El castigo que va a recibir cada quien es de acuerdo a sus obras. Algunos van a ser quemados por un breve tiempo y otros por un tiempo más largo. Entonces, pero cuando el ser humano sea consumido, cuando cuando la persona muere o los espíritus mueren, espíritus de demonio, entonces ya se apaga el fuego. Dios, hemos dejado ya establecido y claro que la persona que peca ha de morir. No dice que va a sufrir para siempre o que va a vivir para siempre en algún lugar, ni en el paraíso, ni en el infierno. Entonces, vemos las lecciones que Jesús quiere dejar aquí. Debemos de evitar el fuego, el castigo eterno, porque nadie nos va a librar de eso a menos que le entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Ahora, algunos todavía están quizás dudosos y dicen, no sé, pastor, yo como, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de que cuando la Biblia habla de fuego eterno, se refiere a la muerte eterna, a la consecuencia del pecado. Simbólicamente es como un fuego que nunca, es un infierno, un fuego que no se apaga, porque al la persona morir, recibir la paga del pecado, que es la muerte, es para siempre. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, versículo 27, dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no, ¿qué? Y no se apagará. Jeremías 17, 27. Saben que aquí se está hablando, se está profetizando sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Y dice que los palacios de Jerusalén no se apagará. Consumirá los palacios de Jerusalén el fuego, dice, haré descender fuego en sus puertas y consumirá el palacio de Jerusalén y no se apagará. Bueno, en Jeremías capítulo 52, versículo 13, dice que Nabucodonosor quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Ahora yo pregunto, ¿sigue quemándose el templo de Jerusalén? Que de paso, esto fue en el año 607 antes de Cristo. 607 años antes de Cristo nacer. El rey Nabucodonosor de Babilonia envió a sus ejércitos para destruir el templo y conquistar, llevar cautivo al pueblo de Israel, pero ese templo no sigue quemándose hasta el día de hoy, pero dice, y no se apagará. Y es que mientras había que quemar, el fuego no se apagó hasta que destruyó todo. ¿Eh? Otro ejemplo también lo encontramos en Judas 7, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Pero entonces yo pregunto, Sodoma y Gomorra, ¿será que siguen quemándose? No,
fueron hechas cenizas. ¿Mm? Ahora, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículo 14 y 15, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Este capítulo, el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, habla del infierno que yo les mencioné, que se va a producir, que va a existir después de los 1000 años. Este se llama el lago de fuego y azufre. Pero cuando eso se dé, que va a ser aquí sobre la tierra, este planeta Tierra, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia. Recuerden que sale una bestia del mar que representa eh, eh, el sistema papal y sale una bestia de la tierra que representa Estados Unidos y el falso profeta que representa el protestantismo apóstata y dice serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ve? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, un fuego que no se apagará. Mientras haya personas y espíritus de demonio, el fuego nadie lo podrá apagar. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Miren cómo dice el versículo 14. 14. ¿Cuál es el fin de este tormento? La muerte. ¿Cuál es el propósito? La muerte. La muerte es el fin o el propósito de todos los que serán atormentados en el lago de fuego y azufre. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Mm? El infierno no sucede cuando una persona muere inmediatamente, sino que está preparado el lago de fuego y azufre para el tiempo del fin. Usted sabe que cuando, por ejemplo, usted escucha en las noticias de las 5, de las 6, de las 7, que dice, hubo un incendio y el fuego no se pudo apagar. ¿Usted ha escuchado eso en la noticia? Una casa, un negocio, una tienda se quemó y no se pudo, el fuego no se pudo apagar. Lo que significa es que el fuego no se pudo apagar a tiempo. O sea, el fuego quemó, destruyó todo. No significa que el fuego sigue, sino que no se pudo apagar a tiempo. Es un decir. ¿Ah? Decimos así, no, ese fuego no se pudo apagar. Pero no es que no se pudo apagar. El fuego se apagó, lo único que decimos así para decir que destruyó todo, no se pudo apagar a tiempo. También cuando Jesús utilizaba el gusano nunca muere, un fuego que no se puede apagar, ustedes recordarán que en el vertedero, en una sección del pueblo de Israel, se quemaba la basura constantemente y había gusanos allí siempre, había siempre fuego, porque había siempre basura, se echaba basura que se quemaba y había siempre gusano. Mientras había basura, seguía el fuego y los gusanos. ¿Ve? Ahora, no podemos tomar eso literalmente, porque ¿cómo es eso que un gusano va a poder hacer su trabajo en medio del fuego? ¿Verdad? Son símbolos que Jesús está utilizando aquí para describir una enseñanza mayor que no tiene nada que ver con el estado de los muertos. Otro ejemplo, brevemente quiero compartir con ustedes, es el de el rico y Lázaro. Muy interesante, mucha gente utiliza esto también para eh, enseñar que ah, hay vida después de la muerte para los buenos o para los malos. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Hades significa infierno, en griego, Hades, Seol en hebreo. Dicen, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso está allí en Lucas 16, 19 en adelante. 19 hasta el versículo 31. Muy bien, hay personas que utilizan aquí esta parábola como si fuera literal, pero este relato bíblico es precisamente eso, es una parábola. Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Son figuras de comparación que a menudo utilizan historias cortas para enseñar una verdad o responder a una pregunta. Entonces, para los que creen que esto es literal, surge la pregunta: ¿será posible poder mirar al infierno desde el cielo y desde el infierno poder mirar al cielo? ¿Sí se imagina ese cuadro? Que los que están en el infierno pueden ver lo que están en el cielo y que los que están en el cielo pueden ver y comunicarse con los que están sufriendo en el tormento en el infierno. O sea, es una tortura que no es bíblica. ¿Se puede dejar de sufrir poniendo un poco de agua en la punta de la lengua? No, entonces no podemos sacar doctrinas de una parábola, pero sí podemos sacar lecciones. Hay personas que dicen que lo que Jesús está utilizando aquí es una leyenda egipcia muy conocida en el tiempo de Jesús, hablando sobre la historia de Bar Mayán. Y es que los fariseos, que eran las personas que estaban escuchando a Jesús mientras Jesús contaba esta parábola, ellos creían en la inmortalidad del alma, en un fuego eterno. Y Jesús utilizó esta parábola con conceptos que ellos creían para dar una lección. ¿Cuál es el propósito de Jesús utilizar esta parábola? Bueno, número uno, Jesús no quiere que descuidemos lo espiritual por los afanes de la vida, porque podemos perderlo todo por lo menos. Y el rico estaba muy apegado a las cosas materiales y se perdió. Número dos, el rico representa a los que se creen ricos y dicen: Yo no tengo necesidad de nada. ¿Se acuerdan? La iglesia de la Odisea, no tengo necesidad. Pero luego se dan cuenta que cuando van a recibir el pago, reciben la condenación porque no buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia. El pobre, que es Lázaro aquí, representa a los pobres en espíritu, a los pobres en espíritu. Lázaro era pobre, pero el Señor recompensa y llama bienaventurados los pobres en espíritu, los que buscan a Dios y se alejan de las cosas del mundo. Otro punto importante que Jesús quiere destacar aquí es que nadie podrá escapar del castigo eterno si no se arrepiente. Eso lo vimos más adelante, cuando Jesús habló de el fuego que no se apaga, el gusano que no muere, el fuego eterno. Nadie puede escapar, nadie puede apagarlo, solamente Él. Y finalmente, otra lección que podemos sacar allí es que los justos serán recompensados por la justicia de Cristo. ¿Ve? Por la justicia de Cristo. Entonces, este rico aquí representa un fariseo que se enfoca en su
en su conocimiento, en la riqueza, en la pompa, en la grandeza, y que creían en la inmortalidad del alma. La Biblia dice que los fariseos creían en la inmortalidad del alma, creían en los ángeles también, y creían en tantas cosas, pero creían en el infierno eterno. Pero noten que aquí el fariseo le dice a Abraham que tiene 5 hermanos. Saben que en el pueblo de Israel habían 5 septas o seis, incluyendo los fariseos, que eran lo más poderoso, lo más famoso. eh, y eso se consideran los cinco hermanos de los fariseos: los escribas, número uno; los saduceos, número dos; los celotes, número tres; los herodianos, número cuatro; y los esenios. ¿Ah? Pero ni aún dice Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, porque los fariseos tenían el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, dice, aunque alguno se levantare de los muertos. Y algunos dicen, bueno, en una parábola usualmente no se utiliza un nombre propio, y aquí está Lázaro. Bueno, es que unos días más adelante Jesús resucita literalmente a Lázaro, uno de sus amigos más íntimos. Y ni aún así los fariseos, los saduceos, escribas, se persuadieron, ni aún así creyeron en Jesús. Se cumplió lo que Jesús estaba compartiendo aquí en esta parábola, de que si los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, los herodianos, los esenios, si ellos no se sentaban a escudriñar el Pentateuco, a Moisés y a los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, no iban a recibir salvación. O sea, su corazón iba a ser transformado. ¿Ve? Entonces, vemos aquí muchas, muchas contradicciones, muchas incoherencias si lo tomamos esto como algo literal. Esto no es una evidencia de que el infierno existe en este momento, ni que las personas impías van al infierno al morir ahora, o que los santos van al paraíso. Si vemos también otro detalle, el seno de Abraham. Lázaro está en el seno de Abraham. Imagínense el seno de Abraham, lo grande que tiene que ser para recibir a todos los que se salvan. La Biblia no habla sobre ir al seno de Abraham cuando una persona muere, sino que eran eh, tradiciones que se utilizaban y creencias en el tiempo de Jesús, que vienen desde imperios de la antigüedad, influencia de los griegos, de Egipto, Babilonia. Si vemos a los apóstoles, también hubo un tiempo que veían un fantasma cuando Jesús se le apareció aquella noche que iba caminando entre las aguas. Otro ejemplo también que vemos es el ladrón en la cruz y Jesús. Personas que dicen, bueno, el ladrón en la cruz se arrepintió y fue al paraíso. Cuando leemos en Lucas 23:43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el detalle aquí es que cuando Lucas escribió en griego, arameo, no tenía los signos de puntuación que tenemos hoy en día, las comas, los puntos. Entonces, el que traduce tiene que ser fiel, lo más fiel posible a la palabra de Dios, a un escrito está. ¿Qué dice la Biblia en general, en su contexto más amplio, el Antiguo y Nuevo Testamento, con relación al estado de los muertos? Para tú saber dónde poner una coma, dónde poner un punto, etcétera. Por ejemplo, si yo estoy traduciendo la Biblia del griego al español, no hay coma, todo va corrido. Si yo creo que los muertos van al cielo cuando mueren, le pongo una coma antes del hoy. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si yo soy fiel a lo que ya Dios me ha estado diciendo desde el libro de Génesis,
le pongo una coma después de el hoy. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Noten la diferencia aquí, noten el cambio, noten ese detallito. Eso marca toda la diferencia. Jesús le dijo al ladrón ese día, ese viernes en la tarde, ¿qué le dijo Jesús? Que estará conmigo, que estará con él en el paraíso. Pero no ese día, ese viernes, o ese fin de semana, o ese año, o ese siglo, sino que cuando llegue el momento, él, ese ladrón que se arrepintió, estará con Jesús en el paraíso. Interesante. Muy bien. Otro texto es 1 Corintios 5:3. Dice, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto porque se presentó un problema o varios problemas. Uno de ellos era que se estaba practicando el pecado abiertamente en la iglesia de Corinto. Eh, Uno de los casos era que había un joven, un hombre que se estaba acostando con la esposa de su papá, con su madrastra. Y Pablo le habló a los líderes para que tomaran carta en el asunto y lidiaran con la situación, lo resolvieran. Dice, versículo 3 dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Entonces, Pablo no está hablando aquí de que su cuerpo está en un lado y su espíritu está por otro, sino que es un decir. Es como cuando yo me comunico con alguien a la distancia y digo, no, mi mente está allí contigo, mi espíritu, mi corazón, es un decir, es queriendo decir que te tengo en mis pensamientos, yo estoy con ustedes, yo los apoyo, aunque no estoy presente físicamente. ¿Ve? Am, entonces, este versículo, 1 Corintios 5:3, no prueba que cuando una persona muere, su cuerpo va al polvo y el espíritu sigue vivo en otro lugar, presente en otro lugar, porque Pablo no estaba, este no es el mensaje que Pablo le está dando aquí eh, a la iglesia, a los líderes de la iglesia de Corinto. Muy bien, tenemos otro texto que llama mucho la atención, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, cuando habla de el altar de eh, las almas que están bajo el altar y que claman. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Bendiciones, Héctor. Bendiciones, pastor, dice Héctor Rufino Cabral. Bendiciones para ti, brother. Dios te bendiga. Dice versículo 9, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, usted encontrará que hay 6 sellos. Son 7 en total, pero habla primeramente de 6 sellos. El número 5, el quinto sello, cuando se abrió, recuerden que al abrirse se describen cosas que van a suceder literalmente, pero se utilizan símbolos, son simbólicos, son frases y palabras eh, que son simbólicos que apuntan a una realidad. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y hay gente que dice, ve, ahí está, los que mueren en Cristo siguen vivos, van para el paraíso. Pero noten que estas personas están bajo el altar. Dice bajo el altar. Dice versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Noten que ellos están aquí clamando, reclamando justicia. Y dice, se le pide que descanse todavía un poco de tiempo. Esto no, no se describe como una estadía en el paraíso. No compagina, no compagina con como la Biblia habla, cuando la Biblia habla del paraíso, de la tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, más llanto, más dolor, sino que se gozará de eterna felicidad.
y de un descanso eterno. Dice, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto no es literal. Juan, el apóstol Juan, que es el que está viendo esta visión, no está literalmente viendo a cristianos que murieron, que fueron al cielo. Esto es algo simbólico. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que nos quiere dejar dicho el quinto sello? Bueno, que los justos, la sangre de los justos, eh, eh, claman por justicia. O sea, la injusticia que se ha cometido contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia, Dios no deja eso en el olvido. Dios, si Dios sabe cada hoja que se seca y cae, cada pajarito que muere y cae al suelo, si Dios se da cuenta de la cantidad de pelo que tienes en tu cabeza, Dios sabe cada persona que ha sacrificado su vida. Dios lo tiene pendiente, le dice, descansen todavía un poco de tiempo. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, cuando vamos a Génesis, el capítulo 4, versículo 10, nos ayuda a entender mejor lo que estamos leyendo allí en Apocalipsis 6, el versículo 9. Cuando leemos en Génesis 4:10, allí habla de Caín y Abraham. Perdón, Caín y Abel. Estoy mezclando nombres. Caín y Abel. Caín, que era el hermano mayor, mata a Abel por envidia. eh, Abel le llevó el sacrificio correcto a Dios. Caín le llevó de los vegetales, y no era eso lo que Dios había pedido. Así que Caín mata a su hermano Abel y lo deja allí muerto y la sangre empieza a correr por toda la tierra, o sea, por la tierra empieza, se, de- se corre por la tierra. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Dice Dios a Caín. Dice Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que clama? No dice que el alma de Abel, sino que la voz de la sangre, o sea, la sangre tiene voz. Bueno, simbólicamente sí, lo que significa que Dios miró lo que Caín hizo, Dios, los ángeles lo anotaron y Caín le va a tener que dar cuenta a Dios. Y aunque dice la Biblia que Abel está muerto, está durmiendo, está inconsciente, pero ese acto eh, simbólicamente en silencio clama a Dios por justicia. Abel clama a Dios, aunque esté muerto, pero clama a Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A lo largo de la historia, hombres y mujeres han sido asesinados, lo han matado, han sido devorados por leones, han sido crucificados, etcétera. Dios escucha cada clamor antes de la persona morir y lo recibe y lo atesora. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir. El quinto sello no tiene nada que ver con la inmortalidad del alma, el paraíso o el infierno. Yo quiero finalizar compartiendo 4 textos bíblicos que no pueden ser explicados por quienes creen en la inmortalidad del alma. Miren aquí. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, como dice allí, venga en su gloria. Todavía no ha venido. Aquí está hablando de la segunda venida. Aquí en la primera venida, durante su ministerio terrenal, Jesús está hablando de su segunda venida. Y dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo es que van a recibir la heredad los hijos de Dios? ¿Cuándo es que van a recibir el reino? O sea, que van a poder entrar en el reino
preparado para su pueblo desde la fundación del mundo, cuando Él venga. No dice cuando el cristiano o el santo muere, no va al paraíso. Dice que recibirá la heredad del reino cuando Cristo venga. Pero miren cómo sigue diciendo. Entonces dirá también a lo de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Le dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ya vimos lo que significa fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo reciben los injustos el castigo? ¿Cuándo? Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces, solamente este capítulo, este versículo, Mateo 25, 31 en adelante, confirma, tumba, tira por el suelo la creencia o la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Mm? Es un versículo que los que creen en la inmortalidad del alma, los que creen en un infierno o un paraíso después de la muerte no pueden explicar. Pero miren otro más. Vamos a compartir otro más. Juan 5, 28 y 29 dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. ¿Cuándo es que reciben la vida? La vida eterna. Cuando resuciten, cuando llegue el día, cuando se abran los sepulcros. Y dice, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Eh? Otro texto que confirma que la recompensa se da para el tiempo del fin, cuando Cristo venga. Vamos otro más, Apocalipsis 20, 7 a 9. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego ¿de dónde? Del cielo y los consumirá por completo. ¿Se acuerdan que leímos que Jesús dijo que este fuego no se apaga porque es un fuego de Dios? O sea, las enfermedades que vemos hoy en día en la tierra, cáncer, Alzheimer, ataque del corazón, la vejez, accidentes, las cosas de esta tierra no nos matan, sino que cuando vamos a la tumba, Jesús dice, es un sueño, es un descanso temporal, tanto para el bueno como para el malo. ¿Por qué? Porque van a resucitar. Ahora, hay dos resurrecciones. Está la primera resurrección y la segunda resurrección. Todo el que muere por alguna enfermedad o por un accidente está descansando. El único fuego que mata, que destruye para siempre, que lleva a la gente a la muerte, es el fuego que no puede ser apagado, el fuego de Dios. ¿Y cuál es el objetivo del fuego de Dios? ¿Hacer que los malvados, que los impíos, que los injustos sufran para siempre? No, lo dice Apocalipsis 29. Consumir, dice, los consumirá por completo. Eso es dejar ni ceniza, ni la ceniza va a dejar el fuego. Va a purificar, va a destruir, va a consumir por completo. No entiendo dónde en la Biblia, porque ya yo le he presentado, yo he leído desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ni un solo texto cuando se lee en su contexto que hable sobre un infierno inmediato o un infierno para siempre o un paraíso inmediatamente después que una persona muere, sino que todo lo contrario, cuando leemos fielmente la Biblia y su contexto y lo que el autor nos está queriendo decir. Usted está viendo lo que está pasando aquí cuando usted lee Apocalipsis 20, versículo dice, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando se cumplan los 1000 años.
Cuando Cristo regrese ahora, que es lo que estamos esperando, la segunda venida de Cristo Jesús en gloria, cuando Jesús regrese ahora, resucitarán desde Abel hasta el último que hayan matado, que haya sido sellado para salvación. Y junto con los 144,000, con los que no vieron la muerte, seremos arrebatados y vamos a estar con el Señor en las nubes y vamos a estar con Dios durante 1000 años, dice la Biblia. Luego de los 1000 años vamos a descender aquí, la nueva Jerusalén va a descender sobre esta tierra y entonces también se levantarán, que es la segunda resurrección, los injustos y junto con Satanás y los demonios y todo ese ejército de personas se van a preparar para una guerra para atacar qué? Para atacar a la ciudad que Dios ama, la nueva Jerusalén. Y tú y yo vamos a estar allí adentro. Y cuando ese ejército, que es un número cual nunca se ha visto nunca antes, ¿se acuerdan cuando empezamos nuestro estudio hoy? Vimos a un rey, el rey Saúl, que se asustó cuando vio el ejército de los filisteos. Se llenó de pánico, de temor. Pues este ejército que va a atacar, va a intentar atacar la Nueva Jerusalén es 10,000 veces mayor que ese. Millones de personas. Y el capitán, el que está dirigiendo este ejército, es el mismísimo diablo. Y cuando están a punto de atacar, entonces dice la Biblia que caerá, dice caerá, está en el futuro, caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. No me hable de infierno para siempre, de que las personas van a estar sufriendo. No, no, porque van a ser consumidos y usted y yo vamos a poder salir y vamos entonces a tener una tierra nueva. Todo este planeta, en este planeta no va a haber ningún infierno, ni por encima de la tierra, ni por debajo. Todo este planeta será santo. El pecado no va a habitar este mundo para siempre. Satanás no estará para siempre, ni gozando ni sufriendo, sino que cada quien recibe su justo y merecido castigo. Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien, familia, se me está yendo la voz. Finalizo con este texto. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. ¿Cuándo que Jesús va a llevar a sus hijos? Cuando Él venga. Dice, vendré para llevármelos conmigo. No es cuando la persona muere, sino que cuando Jesús regresa, Él viene a buscar a su pueblo. Y dice, y así ustedes estarán donde yo esté. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Familia, ya yo he compartido todos los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con relación al estado de los muertos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos visto todas las parábolas o relatos bíblicos que la gente utilizan para apoyar la posición de que el alma es inmortal o que va al infierno o que va al paraíso. Ya hemos tumbado todas esas creencias, lo del limbo, lo del purgatorio. Bíblicamente hemos visto todo lo que se necesita leer y escuchar para comprender esta creencia. En el video 1 y ahora en este video número 2. Así que yo espero que tú compartas este material, este estudio, los dos videos con familiares y amigos que tienen preguntas, inquietudes con relación a este tema, porque hemos profundizado, hemos invertido más de 2 horas entre los dos videos para entender qué Dios nos quiere decir, no el hombre, no la tradición, no la
las costumbres del tiempo, ¿no? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice? Sino la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios con relación a esto? Así que gracias familia por acompañarme en esta hora.